Hola, ¿Escuchaste tu súper bienvenida? sí, claro que sí, muchísimas gracias por esto. No sé si se escuche bien, Te escuchas súper bien y te ves muy bien. Todo está súper bien. muchas gracias. Bueno, no, pues es un placer para mí estar en este evento académico que me agrada sobremanera que la denominen barra académica, no solo por la pertinencia de utilizar ese concepto, sino porque me trae gratos recuerdos de la trayectoria que tuve la oportunidad con la doctora Hilda Street de compartir en la Defensoría del Pueblo. No digo por cuántos años para que no sea evidente la edad. Pero bueno, doctora Hilda Street, de nuevo agradecer por la invitación y a su prestigiosa firma de abogados. Espero que la charla que vamos a sostener ahora pues resulte útil para todas aquellas personas que se han conectado. También aprovecho para darles la bienvenida y agradecerles porque seguramente varios de ustedes no me conocen y pese a ello, pues están acá y les llamó la atención el tema que vamos a tocar. Para efectos metodológicos, les agradecería mucho que yo hago algunas, alguna disertación frente a un tema específico y que ustedes, cuando pues, yo les indique como que cierre un subtema, pues hagan los comentarios que a bien tengan y luego retomo y digamos que hacemos de esa manera las intervenciones para que pues no vaya a haber, no deje por fuera sus comentarios, pero para que podamos llevar un hilo conductor, porque dado que son varias personas, si yo le presto atención al chat durante la intervención, pues puede desordenarse la misma y pues eso es lo que espero que no suceda. Entonces, bienvenidos los comentarios. Como les digo, una vez les indique como acá cerré un tema, escucho o leo cualquier clase de acotación. De todos modos, al final de la conferencia, a través de la doctora Hilda Street, les voy a compartir un texto sobre la suspensión del procedimiento a prueba que me gustaría pues, que contaran con él, que lo leyeran y de hecho también al final entrego mi correo electrónico para que cualquier inquietud posterior que pueda surgir podamos tener la oportunidad de conversar. Entonces, vamos a comenzar, perdón. Antes de ello, quiero unos 30 segundos para hacer una importante manifestación y es que en este momento de crisis sanitaria, en estos momentos de pandemia, muchos de nosotros estamos preocupados porque no tenemos la oportunidad de desarrollar diferentes actividades, es decir, nuestra preocupación principal, aparte por supuesto de proteger nuestra salud y la de nuestros allegados, es la de no aburrirnos y hacer diferentes actividades. Colegas, hay personas que no están preocupadas por el aburrimiento, sino que están preocupadas porque ni siquiera tienen que comer a lo largo del territorio colombiano y por ello seguramente todos ustedes ya han realizado actos de solidaridad, pero mi amable invitación es que en la medida que podamos seguir haciendo esos actos de solidaridad, lo realicemos para aquellas familias que su día a día no es si pueden observar alguna película, realizar cualquier clase de actividad dentro de su casa, sino si pueden contar en su mesa con comida. Perdónenme que me salga de esta manera del tema, pero
pero ha sido mi preocupación a lo largo de la cuarentena y he tratado de moverme mucho frente a ello y de hecho quien tenga ideas en donde podamos colaborar, ahí estaremos prestos. Bueno, hecho esto, doctora Hilda Street, por favor me llamas la atención porque mi principal problema como conversador, porque no me defino ni siquiera como docente, es que se me pasa el tiempo rápido y de pronto estamos terminando y me ha faltado abordar algún tema o concederles a ustedes la palabra. Entonces, estaré presto para que me llamen la atención frente al tiempo. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y la primera precisión que quiero realizar es que cuando uno escucha la suspensión del procedimiento a prueba, se imagina, considera que se trata de un concepto, de una figura independiente, de una figura con plena autonomía, y aunque realmente puede ser así en varios aspectos, no debemos olvidar que en el caso colombiano, la suspensión del procedimiento a prueba es una modalidad del principio de oportunidad. Esta aclaración parece muy obvia, pero lo he escuchado en diferentes escenarios, incluso en escenarios académicos importantes, en donde hasta el conferenciante asevera que la suspensión del procedimiento a prueba es una y la suspensión como modalidad del principio de oportunidad es otra. Realmente no es así, tanto que el artículo 325, 326, que es el que desarrolla la figura de la suspensión del procedimiento a prueba, se encuentran insertos dentro del capítulo del principio de oportunidad y más que eso, la suspensión del procedimiento a prueba tiene una clara relación, tiene que seguir cada uno de los requisitos propios del principio de oportunidad, incluso hasta llegar al control judicial. Por supuesto que como modalidad, que como variante del principio de oportunidad, tiene unas características particulares, tan particulares que hacen, en mi caso concreto, que sea la figura que más me interese del Código de Procedimiento Penal colombiano. Yo he hecho esta confesión siempre que tengo la oportunidad de conversar sobre... ¿Me están diciendo que no se escucha? Un colega me dice que no se escucha. ¿Todos tienen el mismo problema? Otros colegas me dicen que se escucha bien, entonces le pediría el favor al doctor que tiene la dificultad que mire en su equipo porque los demás me están escribiendo que sí se oye bien. Bueno, les decía que yo he hecho una confesión cada que abordo el tema de la suspensión del procedimiento a prueba y consiste en que nos hemos preparado para el proceso, nos hemos preparado para las audiencias, nos hemos preparado para el juicio oral. Sin embargo, en el caso de quien habla, esta figura que va en contravía del juicio oral es la más relevante porque de entrada lo que hay que señalar es que cuando la suspensión del procedimiento a prueba se da de la manera como corresponde, y ya vamos a hacer pues el análisis sobre cada uno de los requisitos y los problemas jurídicos que trae la figura, que hay unos muy interesantes, que cuando se tiene esta posibilidad, cuando se tiene la posibilidad de la suspensión del procedimiento a prueba y esta se materializa, se logra la solución del conflicto derivado de la conducta delictiva. Por supuesto, no se puede asegurar que en todos los casos hay plena satisfacción, pero con toda seguridad, una vez agotado todo el trámite de la suspensión del procedimiento a prueba, cumplidas unas condiciones que ya vamos a analizar, la víctima queda satisfecha, o por lo menos en una medida o en buena medida se espera, el procesado también, incluso
se logra la extinción de la acción penal, y la comunidad también, en la medida que se construye tejido social, en la medida que ese conflicto que genera esa conducta o esas conductas delictivas se ha podido solucionar de una forma distinta a la privación efectiva de la libertad o en general a una sentencia condenatoria que no deja satisfecho a nadie. En un sistema de carácter adversativo como el que se tiene en la mayoría de países latinoamericanos, el propio nombre, adversario, igualdad de armas, denotan ese tipo de conceptos, rivalidad, por supuesto, y eso hace que al final del proceso penal siempre haya ganadores y vencidos, mientras que a través de la figura de la suspensión del procedimiento a prueba, el ideal es que no se presente esta situación, sino que todo lo contrario, de alguna manera todos se sientan satisfechos. Sé que no en todos los casos es viable, pero de todas maneras, mucho mejor que en el evento de emitirse una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Bueno, dicho esto, vamos a recordar, porque por los colegas que se encuentran aquí atendiendo pues sus vastos conocimientos, sé que lo tienen claro, sin embargo, necesito para poder seguir avanzando, recordar cuáles son los requisitos para aplicar esta modalidad de suspensión del criterio de oportunidad. Y el primer punto sería, ¿quién puede hacer la solicitud? Bueno, hagámoslo en orden. ¿En qué momentos se puede elevar esta solicitud? Si nosotros acudimos al Código de Procedimiento Penal y específicamente a la reforma de la Ley 1312 del año 2009, encontraremos que, como en general el principio de oportunidad, se podrá, desde la formulación de imputación y hasta antes del juicio oral. Sin embargo, y estoy hablando específicamente del año 2009, 1312 de 2009, con posterioridad sucedieron unas situaciones que hacen que hoy se pueda decir que se amplía esta posibilidad de aplicación. ¿Por qué? Porque a través de la resolución 4155 del año 2016, expedida por la Fiscalía General de la Nación, en esa resolución, que recuerden ustedes se deriva del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, que señala que la Fiscalía General de la Nación reglamentará el principio de oportunidad, es decir, desde el 321 hasta el 331, pues se desarrolla en el Código de Procedimiento Penal la figura del principio de oportunidad, pero en el 330 se le dice a la Fiscalía que haga un desarrollo mucho más minucioso, que reglamente ese articulado que aparece allí en el Código de Procedimiento Penal. Y fue así como, a través de la resolución 4155 de diciembre de 2016, se señaló que también en la indagación sería posible la aplicación del principio de oportunidad y, para nuestro tema, la suspensión como una de sus modalidades. Entonces, hoy señalaríamos que desde la indagación hasta antes del juicio oral, y que además aplicaría tanto para el procedimiento abreviado como para el procedimiento ordinario. Aprovecho de una vez para hacer una aclaración importante, y es que si en verdad en el procedimiento abreviado se podría aplicar el principio de oportunidad sin ninguna dificultad, seguramente por la complejidad de sus requisitos es mucho más viable que se acuda a otros mecanismos. De hecho, recuerden ustedes que allí la justicia restaurativa es transversal, que allí la justicia restaurativa no tiene límites, como por ejemplo sucedía con el procedimiento ordinario y la figura de la conciliación, que solo había una preprocesal y otra ya cuando existía una sentencia condenatoria, la conciliación en el incidente de reparación integral. No, en la ley 1826 es posible que la conciliación se pueda emplear en todo el recorrido a partir de la indagación. Entonces,
si en verdad en el procedimiento abreviado es viable la aplicación del principio de oportunidad, seguramente allí será empleado en menor medida, aunque, como veremos ahora, y la defensa que le hago de forma vehemente a la suspensión del procedimiento a prueba, considero que es útil tanto en el procedimiento abreviado como, por supuesto, en el procedimiento ordinario, solo que hago esa precisión frente a lo que puede suceder o está sucediendo en la praxis con la ley 1826 que acabamos de mencionar, de 2017. Bueno, entonces, ya fijado el recorrido, vamos a establecer quién puede hacer la solicitud de la suspensión del procedimiento a prueba. Si nosotros acudimos al artículo 325, allí aparece que el procesado, y ahora con base en la resolución 4155 o el indiciado, podrán elevar la solicitud de forma oral. Es la única referencia que hace el articulado del Código de Procedimiento Penal. Y yo a ello le adiciono que si en verdad allí se refiere a la solicitud verbal, considero que es mucho más conveniente para todos los que van a intervenir, y ya vamos a mirar cuál es esa intervención, que esa solicitud se realice por escrito y que además, si en verdad la suspensión del procedimiento a prueba, como en la mayoría de los casos se relaciona de manera estrecha con la justicia restaurativa, en ella es necesaria la manifestación expresa del procesado. Esto no obsta para que se intente por otros actores, por ejemplo, para que la víctima, de manera directa o a través de su abogado, hagan la manifestación sobre la posibilidad de explorar el uso de esta figura. Ahora bien, si el procesado no acepta, pues no se podrá aplicar. Pero lo que quiero señalar aquí es como que no se puede uno quedar con esa referencia normativa y que el ofrecimiento exclusivo es del procesado, sino que la víctima puede buscar un acercamiento, el fiscal podría llamar a la defensa para plantearle la posibilidad de explorar este instituto procesal, este instituto de política criminal, y que se iniciara con el desarrollo de esta figura, su aplicación. Entonces, los actores que se encuentran allí podrían sugerir para el inicio de este trámite. Otra pregunta adicional sería, ¿y qué pasa con el juez? Considero que un juez de control de garantías podría sugerirlo, pero que un juez de conocimiento en ningún caso, en la medida que esto podría afectar el principio de imparcialidad, habida cuenta que para que se inicie el trámite del principio de oportunidad, debe haber por lo menos presupuestos para una hipotética condena. O sea, no estamos hablando, ni más faltaba, que se exija determinado grado de conocimiento, pero sí deben existir elementos probatorios que acrediten la existencia de la conducta delictiva y la responsabilidad. Por tanto, mal haría un juez de conocimiento hacer cualquier clase de manifestación, porque esto va en contravía de su imparcialidad. Es más, si ustedes revisan por allá el artículo 340, si mi memoria no falla, si no está ahí muy cerca, van a encontrarse que para la audiencia de formulación de acusación se hace referencia a la suspensión del procedimiento a prueba. Y estoy convencido, y cada vez me convenzo más, que fue una equivocación en su momento por parte del legislador, porque no es viable que el juez haga referencias a esta figura, el juez de conocimiento, mucho menos en una audiencia como la de formulación de acusación. Establecido cómo se inicia, entonces vamos a suponer que se sigue el conducto más común, y es el ofrecimiento o la solicitud elevado por el procesado. ¿Qué debe contener esa solicitud? Y aquí ya viene un aspecto trascendental.
un plan de reparación. Cuando el procesado eleva la solicitud de suspensión del procedimiento a prueba, está en la obligación de presentar un plan de reparación. No es opcional, es obligatorio. Y ello está acorde con la búsqueda de un proceso restaurativo, de llegar a un acuerdo restaurativo. De una vez también precisamos que si en verdad la mayoría de esos planes de reparación contienen un ofrecimiento de dinero, no es exclusivo, tampoco es la única manera de presentar ese plan de reparación, porque piénsese en una persona que no cuente con recursos económicos, se le estaría cercenando la posibilidad de acudir a esta figura. Y entonces allí habrá que acudir a la justicia restaurativa, y en la justicia restaurativa, recuerden ustedes, por allá artículos 530, por ese sector, después del 527, se hace referencia a que hasta el ofrecimiento de excusas hace parte de esa justicia restaurativa. Entonces, el procesado podrá, dentro de ese plan de reparación, indicar si va a realizar una reparación económica y qué otras actividades adicionales. Y en el caso de no contar con dinero, por ejemplo, el ofrecimiento de excusas, por ejemplo, y este aspecto es muy relevante, el trabajo comunitario. Bien, o realizar un trabajo en beneficio de la víctima o víctimas o realizar un trabajo en beneficio de la comunidad. Por claro que habrá que contar con el aval de la víctima si se hace un ofrecimiento de un trabajo en pro de ella, porque en la mayoría de los casos seguramente la víctima no querrá tener ningún contacto con el indiciado o procesado. Pero se señalan estas posibilidades porque existen, porque aparecen, y ustedes lo pueden revisar, insisto, en el articulado referido a la justicia restaurativa, y aunque allí se quedó corto porque se está a la espera de un manual de justicia restaurativa que desde el año 2005 se debió haber emitido, y ahora haremos una reflexión sobre eso por parte de la Fiscalía General de la Nación, y esto no ha sucedido. Entonces, importante que cuando uno escucha el concepto reparación y se imagina que siempre será a través de un ofrecimiento de dinero, de una suma de dinero, en recordar que no es la única opción y que además se espera que no sea de esa manera. Luego de ese plan de reparación, el ideal es que fiscal, víctima y defensa, y en defensa por supuesto hablamos de procesado y de su abogado defensor, realizaran reuniones para determinar dos aspectos trascendentales. Claro, antes de esas reuniones, que son el ideal, no lo van a encontrar en el Código de Procedimiento Penal, ni siquiera en la Resolución 4155, pero como quiera, que estamos hablando de un proceso restaurativo, se harían necesarias ese tipo de reuniones. Es más, soñando cuando se tenga el presupuesto, o tal vez se tiene, pero no se le ha dado la trascendencia requerida a la justicia restaurativa, ojalá con equipos interdisciplinarios, psicólogo, psiquiatra, trabajador social. En el caso concreto, los profesionales que se requieran para poder realizar un mejor proceso restaurativo. Les decía que antes de esa ideal reunión, soñada reunión, o soñadas reuniones, porque podrían ser varias, el fiscal, recibido el plan de reparación, debe consultar a la víctima. Y una vez consultada la víctima, ahora sí retomo y hago la reflexión sobre la necesidad de la reunión. Reunión en donde se determine, en donde se pueda determinar cuáles condiciones, primero, si se está conforme con el plan de reparación que ha sido presentado, que ya conoce el fiscal, que ya conoce la víctima. Segundo, ¿cuáles de las condiciones que aparecen en el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal va a cumplir el procesado?
Y aquí hay que hacer varias reflexiones. La primera, no se señala que se deban imponer o fijar todas las condiciones del 326. Son 13 aproximadamente, 13 literales cada una de las condiciones. No se exige que se impongan todas. ¿Cuál sería el criterio a considerar? Por supuesto que el caso concreto y por supuesto que el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Por citar un ejemplo muy sencillo, vamos a considerar que estamos en un caso de violencia intrafamiliar y que el indiciado procesado trabaja como conductor de servicio público. Una de las condiciones que se podría imponer de manera general, según el artículo 326, es que se le prohíba al indiciado procesado conducir vehículos. Pero ustedes de inmediato, y podemos citar el mismo ejemplo con un portero vigilante de un edificio que debe para su trabajo contar con un arma de fuego, que se le prohíba el portarlo. Claro, si se trata de una conducta que se relacione, por ejemplo, con violencia, allí sí habría que analizarse muy bien el caso del arma. Pero en el ejemplo específico del vehículo, ¿cómo exigirle al procesado que deje de conducir si uno no tiene relación con la conducta delictiva, para el ejemplo que puse, y dos, a través de ese trabajo es que él puede cumplir con el plan de reparación o con una parte de ese plan de reparación de acuerdo a la explicación que ya hicimos? Entonces, se deben atender esos principios de razonabilidad, se debe atender ese principio de razonabilidad y el de proporcionalidad en la medida que no tendría sentido que se impongan todas las medidas sin que se haya hecho una reflexión sobre cuáles de ellas serían idóneas. Para continuar con el ejemplo de violencia intrafamiliar, y pues podemos citar otros casos, por ejemplo, que no se le acerque a la víctima, por ejemplo, que se someta a un tratamiento psicológico, por ejemplo, que participe o que pague los recursos necesarios para el tratamiento psicológico o psiquiátrico de la víctima. La gran pregunta es, ¿y si el procesado no tiene dinero? Ya lo analizaremos más adelante. Entonces, esas condiciones del artículo 326 tienen que aplicarse de acuerdo al caso concreto y siguiendo estos principios que son transversales a toda la actuación procesal. Y por tanto, determinados una o más, porque tampoco es necesario que sean varias, depende, insisto, del caso concreto, establecida una o más condiciones, el paso siguiente será determinar el periodo a prueba. No es casual el nombre de suspensión del procedimiento a prueba. Periodo a prueba que no está definido el mínimo, pero que no tendría sentido imponer o fijar una suspensión por unos pocos días. Hablaríamos mínimo de unos cuantos meses, y máximo, ese sí está definido, delimitado por el legislador, de hasta 3 años. Entonces, de unos cuantos meses y hasta 3 años. ¿Para qué? Para que se cumpla con el plan de reparación y para que, principalmente porque el plan de reparación pudo haberse cumplido con bastante antelación, de pronto hasta iniciando este trámite, para que se verifique el cumplimiento de cada una de las condiciones. Porque, colegas, no olvidemos, y empezamos con esa reflexión, se trata de la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, se trata de la modalidad de suspensión del principio de oportunidad. Como es de suspensión, en caso de que el procesado incumpla o el indiciado incumplan, o con el plan de reparación, o con las condiciones, o con el plan de reparación, ¿qué seguiría? Pues sencillamente la reanudación o la reactivación del proceso en el momento que se encontraba antes del inicio de la suspensión. Por eso, para quienes en la comunidad pues tienen esa mentalidad retribucionista como de
siempre debe haber una pena, siempre debe haber alguna clase de castigo. Miren que aquí, y esto es un punto muy importante, el procesado asume una responsabilidad. No estoy hablando de responsabilidad de carácter penal. Claro, sí es evidente que el principio de oportunidad no es para inocentes. Sin embargo, no estamos hablando de responsabilidad penal porque pues, ustedes son expertos en ello, saben que solo a través de ser vencido en juicio oral y sentencia condenatoria ejecutoriada, etc. No, estamos haciendo referencia a hacerse responsable de su actuar y por ello tratar de resarcir ese daño que ha generado su conducta o sus conductas delictivas. Y por ello preparará, se someterá a unas condiciones que en ocasiones son, que en la mayoría de ellas, si se examinan esos 13 literales, pues limitan libertades de locomoción, limitan libertades de residencia. Por tanto, acudirá a establecimientos públicos, etcétera. Ustedes pueden recordar allí esas 13 condiciones que por factor tiempo pues no podemos revisar una a una, pero lo más importante para este caso es entender esa responsabilidad, esa responsabilización, como hacen alusión los expertos en justicia restaurativa, que asume quien ha, aunque igual habrá que seguir diciendo presuntamente cometido la conducta delictiva, para que pueda, con ese proceso restaurativo, pues lograr reparar de alguna manera la conducta por él desplegada. En esas reuniones, insisto en el punto, no es obligatorio, el fiscal podría establecerlas, sin embargo considero que para el ejercicio del proceso restaurativo sería muy conveniente, pero bueno, vamos a hablar no solo del deber ser, sino cómo se podría desarrollar. El fiscal haría lo propio, es decir, establecer las condiciones, de todas maneras, con toda seguridad, siempre deberá atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así no haya esa negociación que señalaba, esa reunión, el fiscal tendrá que acatar, atender estos principios, fijar entonces una o más condiciones del 326, dar aval al plan de reparación, que además ya lo ha conversado con la víctima, y fijar el término máximo hasta por 3 años. Sucedido esto, esperando que se den todos estos eventos, porque puede fracasar, por supuesto, ¿cuál sería el paso siguiente? El fiscal, hoy por hoy, gracias a la resolución 4155 de 2017, de manera mucho más expedita, hoy por hoy basta que envíe a un grupo que tiene un nombre muy extenso, Grupo de Mecanismo de Determinaciones Anticipadas y Justicia Restaurativa. Ese grupo ha sido denominado de diferentes formas en resoluciones anteriores por parte de la Fiscalía, pero bueno, hoy con ese nombre bastante extenso, ese grupo, el grupo, y se hace ahora a través de correos, verifica que en los 5 años anteriores no haya sido cobijado el procesado por el principio de oportunidad. Esa es la verificación que debe hacer. Ahora bien, cuando se trate de delitos de mayor gravedad, la resolución también señala que el fiscal general de la Nación, el vicefiscal y apoyados en este grupo harán una revisión mucho más exhaustiva para dar aprobación o no de ese principio de oportunidad que está adelantando su aplicación ese fiscal delegado. Pero en los otros casos de menor entidad, solo sería esa, llamemos, consulta a través de este grupo para verificar que no ha habido que no se ha acogido 5 años hacia atrás a la figura del principio de oportunidad. Sucedido esto, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente será acudir al juez de control de garantías. Y es bien importante porque pese a que ya llevamos 15 años en el sistema,
Todavía hace poco tiempo me consultaban sobre si era necesario acudir 2 veces al juez de control de garantías en la modalidad de suspensión, y la respuesta tajante es por supuesto que sí, a menos que no se agote todo el trámite que estamos analizando. Se acude al juez de control de garantías. ¿Para qué? Para que él avale la aplicación, la aplicación de la suspensión del procedimiento aprobado, de la suspensión del principio de oportunidad, de esta variante o modalidad. Se hará, por supuesto, a través de la audiencia preliminar, y esta audiencia preliminar, pues en principio, si ya ha habido ese acercamiento, si ya se está de acuerdo con un plan de reparación, etcétera, pues difícilmente va a haber una oposición. Eventualmente, por parte del Ministerio Público, recuerden que, porque leí por casualidad, no sé si me equivoco, pero leí por casualidad que había alguien de México en esta barra académica. Recuerden que en Colombia, de modo muy particular, y pues eso sería tema de otro amplio debate, se le denomina Ministerio Público a otro servidor público independiente de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en el caso colombiano, ese Ministerio Público, ese delegado de Procuraduría, Personería, también me saludan acá que de Perú, perfecto, entonces vale la aclaración. Cuando hago alusión al Ministerio Público, de modo increíble, igual colegas de Perú, de México, lo pienso, de modo increíble en Colombia hay un Ministerio Público y hay un fiscal delegado, pero insisto, eso sería producto de otro debate, y ofrezco excusas si en esta reunión se encuentra algún procurador judicial, pero pues no se trata de un asunto de índole personal, sino académico, y pues hay múltiples razones que, bueno, que no son del caso tratar. Entonces, señalo que difícilmente en esa audiencia va a haber debate, porque fiscal, defensa, estarán, abogado de víctima, están de acuerdo. Si no lo están, pues por supuesto ese es el escenario para controvertir. El escenario inicial fue en la fiscalía, sino a través de la reunión que yo propongo, a través de las conversaciones directas que tenga el fiscal con la víctima y con su abogado, o con su abogado. Ese será el escenario para hacer esos cuestionamientos si no se logró en el despacho de la fiscalía. Si se opone el abogado de la víctima o se opone el Ministerio Público, en el caso colombiano, ellos podrán interponer un recurso en el caso de que se avale el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión. Bueno, entonces, una vez terminadas las intervenciones, el juez tomará la decisión. Por supuesto que el juez puede o avalar esa suspensión del principio de oportunidad, esa modalidad de suspensión del principio de oportunidad, o no avalarlo. En el caso de que lo avale, cabe el recurso de reposición únicamente. En el caso colombiano, cabe el recurso de reposición únicamente, en este caso abogado de la víctima, eventualmente el Ministerio Público al que hicimos alusión. En el caso que el juez de control de garantías o juez de garantías, como se denomine en otros países, en el caso de este juez de control de garantías, cuando lo avala, procede tanto, cuando no lo avala, perdónenme, cuando no, procede tanto el recurso de reposición como de apelación, que seguramente interpondrán y sustentarán el defensor y la fiscalía, porque pues hubo todo ese acuerdo para poder acudir ante el juez de control de garantías con plan de reparación, condiciones, etc. Terminada la audiencia, y vamos a considerar que sí se avaló por el juez de control de garantías, o que si no se avaló, interpuestos los recursos, se revocó la decisión y a través de esa decisión, bien sea de reposición o de apelación, se avala la modalidad. El paso siguiente será, y esto tampoco aparecerá en la normatividad, pero se hace necesario
porque el interés de la figura, de la aplicación de este instituto, no es simplemente adelantarlo y extinguir o terminar el caso, sino que se debe hacer un seguimiento. Y ese seguimiento dentro de ese periodo a prueba, de las condiciones, etcétera, pues corre por cuenta de la Fiscalía, y en el caso de que esto no se haga, pues por supuesto que el abogado de la víctima tendrá la obligación de estar atento a que se cumplan cada una de las condiciones, no varias, sino todas, dentro de el término que se haya fijado, y que se haga efectivo el plan de reparación. Vamos a suponer que no se cumple alguno de estos presupuestos. Si no se cumplen, lo inferimos y ya lo habíamos mencionado, el fiscal reactivará el proceso penal en el estado en el que se encontraba. Pero vamos a hacer más complejo el tema, y es que la defensa considera que sí se ha cumplido y la víctima o la fiscalía no. ¿Qué sucedería? Pues el primer camino será, a través de la fiscalía, por intermedio de la fiscalía, hacer esta revisión para determinar si se dio o no cumplimiento. Pero sigamos complicando la situación. Vamos a considerar que la fiscalía se mantiene firme y que la defensa considera que sí se cumplió. ¿Cuál es mi sugerencia? Y de hecho, ya lo he visto, ya me han contado de la existencia de estas audiencias preliminares, lo cual a mí me alegra mucho porque la propusimos desde hace varios años, y es que si en verdad, y esto quiero que quede muy claro porque me aterraría que alguien pensara que yo afirmo que la defensa puede utilizar el principio de oportunidad y que podría incluso hacer solicitudes de audiencias para que se avale o no. No, no estoy haciendo referencia porque todo este trámite es propio de la Fiscalía. La reflexión que voy a hacer a continuación es sobre este problema jurídico específico en donde hay una discusión entre Fiscalía y Defensa, y hay bases por parte de la Defensa para acreditar que sí cumplió, y el fiscal, pese a ello, se mantiene en reactivar o reanudar el proceso penal. ¿Cuál sería entonces la solución? Acudir a una de las audiencias preliminares innominadas que en nuestro código aparecen por allá en el numeral 9º, si mi memoria no falla, o 10º del artículo 154. Una audiencia innominada en donde el defensor debe ser muy cuidadoso para explicar que no se trata de solicitar el aval de un principio de oportunidad, porque eso es exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, sino para debatir un punto específico, y es que un tercero imparcial, y quién más que el juez de control de garantías o juez de garantías, para que ese juez en audiencia preliminar verifique que se hayan dado cumplimiento o no a las condiciones, al plan de reparación, y si se dio cumplimiento, pues hacérselo ver a la Fiscalía para efectos de que continúe con el trámite. Y si no se dio cumplimiento, pues seguramente hacer un llamado muy fuerte a la defensa, porque se trataría de un trámite absolutamente innecesario. Entonces, es una audiencia, insisto, innominada, no aparece en el código. Seguramente muchos jueces de control de garantías de entrada no lo van a aceptar. Por eso la sugerencia siempre será hacer una amplia explicación en qué consiste y cuáles son los fundamentos. En el texto que aspiro compartirles al final a través de la doctora Hilda Street, no sé pues cómo se haga, en el texto pues hago varias reflexiones sobre el punto, porque pues no es tan sencillo como acá lo estamos describiendo. Culminados los 3 años máximos, vamos a tomar el periodo máximo, culminados los 3 años, ¿qué sigue? Pues si se ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos que hemos descrito N veces en esta intervención, se debe acudir por segunda vez al juez de control de garantías, y ahora, por supuesto, para que el juez avale la modalidad de renuncia, previa verificación de que se hayan cumplido cada uno de los presupuestos. Y si esto es así, además el fiscal se lo ha manifestado,
Además, el fiscal ha acudido de nuevo a este grupo especial que hace un momento referí de mecanismos para que hagan la aprobación del caso. El juez tomará la decisión. De nuevo, si no lo avala, solo cabe el recurso de reposición. Si no lo avala, caben los recursos ordinarios, reposición y apelación. Si lo avala y la víctima eventualmente o el Ministerio Público en algunos eventos podrán interponer exclusivamente el recurso de reposición. Perdón. Si se ha terminado, si la decisión del juez de control de garantías ha quedado ejecutoriada y se ha avalado la modalidad de renuncia, pues hasta aquí el trámite de la suspensión del procedimiento a prueba. Claro, yo llevo varios minutos Aló. Hubo allí como un problema técnico, no sé si, creo que acá no fue porque no he tocado nada ni se ha ido la energía eléctrica, pero bueno, ¿me escuchan? Ah, perfecto, muchas gracias, doctora. Entonces, les decía que el recorrido que acabo de hacer, amplio, pues para entrar en los detalles, porque yo sé que algunos de ustedes conocían la figura, pero no los detalles, y para mí es muy importante que se conozcan porque soy un abanderado de la figura, soy un apasionado de esta figura. Todavía no hemos entrado en los amplios problemas jurídicos que se pueden presentar. Sí hemos referido a algunos, pero falta uno muy específico. Sin embargo, como lo prometí al inicio de esta intervención, pues acá puedo hacer una pausa para que, no sé cómo lo realicen, si alguien revisa primero o yo o de una vez acá voy mirando el chat a ver si contesto alguna pregunta o si de pronto algún colega no está de acuerdo, y seguramente en muchas de las afirmaciones que yo hice no se esté de acuerdo, para hacer alguna reflexión. Entonces voy a, no sé, no observo no observo ninguna pregunta. Si la tienen, por favor, aprovechemos. Perfecto. Si no, igual, alguna interpelación, mire, no estoy de acuerdo con tal o tal aspecto, para eso estamos. Bueno, acá nuestra directora, nuestra coordinadora académica, la doctora Astrid, me dice que no tenemos preguntas, que no sé si lo que he dicho es muy simple o ha sido claro, espero que sea la segunda. Bueno, ¿cuál es un problema jurídico bien interesante, que ha suscitado que muchos operadores jurídicos no hagan uso de la figura? Bueno, lo primero, y tengo que decirlo con vergüenza, es en muchas ocasiones no se utiliza porque se desconoce. En otras, porque a pesar de que el trámite en sí, o sea, el procedimiento es simple, pues no lo es que el procesado pueda ofrecer un plan de reparación que satisfaga a la víctima. No lo es que no cuente con recursos, no lo es que las condiciones que se impongan sean exageradas. Allí es en donde empiezan a presentarse las situaciones o los problemas más serios y que han generado que la figura no se emplee como se debería hacer. Yo soñaría con que gran parte de los procesos penales por lo menos se intentara, porque será imposible que en todos los casos fructifique la modalidad de suspensión,
pero por lo menos que se intentara en buena parte de los procesos penales. Las dificultades son generalmente de orden económico y no solo por parte del procesado. Acá quiero ser tajante en que otra gran dificultad es por parte del Estado y en cabeza específica de la Fiscalía General de la Nación, porque no se cuenta con personas expertas en justicia restaurativa, porque no se encuentra, porque no existen los equipos interdisciplinarios, que sería el ideal para que este proceso restaurativo llegue a un feliz término. Dejando de lado, y ahora volveremos a tomar ese punto, vamos a tocar tal vez el problema jurídico más complejo que tiene la suspensión del procedimiento a prueba. Voy a compartir una presentación. Por favor, cuando les avise me cuentan si es visible. Allí se observa. ¿Ya es visible la presentación? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir al punto complejo. Acá en esta diapositiva está como el trámite que acabo de señalar, pero el tema central que quiero tocar en este punto es el siguiente. Algunos de ustedes, espero que no todos, podrán estar pensando desde que iniciamos esta conferencia, pero es que la suspensión del procedimiento a prueba solo se puede aplicar en aquellos delitos en donde la pena máxima son 5 años. Y en un estado como el colombiano, en donde las penas son tan altas, en donde el artículo 14 de la ley 890 subió, incrementó las penas máximas a la mitad, pues no son tantos en números si se compara con el cuerpo normativo del Código Penal, en ese libro especial, no son tantos los delitos que tienen penas mínimas de 5 años. Esta interpretación ha generado que la suspensión del procedimiento a prueba no se aplique, que no se aplique en una serie de delitos en donde sí serían susceptibles. Entonces, de entrada, y de modo muy respetuoso para quien ha hecho esa interpretación siempre o la ha reflexionado hoy, de entrada digo que no comparto en lo absoluto esa afirmación y lo voy a demostrar a través de diferentes argumentos. Recuerdo, como una nota aquí al margen, que se me invitó hace como 2 meses a una reunión muy importante sobre justicia restaurativa y se me advirtió que iba a haber magistrados, jueces, coordinadores, etcétera, y que la mayoría tenían ese criterio, que incluso uno de los participantes había escrito textos sobre el tema y les confieso que entré a la reunión preocupado porque pensé que había argumentos que yo desconocía. Al final de la reunión, nadie hizo ninguna intervención y lo indiqué de varias formas. Si alguien no está de acuerdo con estas reflexiones, por favor, al final las debatimos porque para mí es muy importante que la suspensión del procedimiento a prueba sea amplia, tal y como ha sido concebida y por todas las bondades que esta tiene, que las hemos apenas aludido, porque podríamos hacer una sola videoconferencia hablando de sus bondades. Bueno, vamos a hacer 2 afirmaciones. Primera afirmación de parte de quien habla y lo soportamos en el texto. La suspensión del procedimiento a prueba es aplicable para todos los delitos
salvo, excepto aquellas prohibiciones expresas de los parágrafos del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, parágrafos que fueron modificados o adicionados por la Ley 1312 de 2009. Entonces, esos delitos con expresa prohibición, no para la suspensión específicamente, para el principio de oportunidad en sus modalidades de renuncia, de interrupción y de suspensión, esas prohibiciones son aplicables a las tres modalidades o variantes. Entonces, allí pues no nos vamos a desgastar sobre si se aplican o no. En suspensión es igual que en el resto de modalidades. Pero al resto de delitos les serían aplicables. Y ya señalaba yo hace un momento, porque podría válidamente alguno de ustedes pensar, pero si no hay víctima, ¿cuál plan de reparación? La suspensión del procedimiento a prueba no puede quedarse con las víctimas directas o las víctimas determinadas. Cuando hay víctimas indeterminadas, cuando se trata de delitos, qué sé yo, contra la salud pública, el porte de sustancias estupefacientes, que no hay una víctima determinada una víctima determinada, cabe todo el procedimiento. Solo que el plan de reparación, seguramente, y así se espera que así sea, va a consistir en un trabajo comunitario por parte del procesado. Luego, todos los peros que le han puesto a la suspensión del procedimiento a prueba se pueden solucionar con una interpretación amplia, con una interpretación sistemática, con una interpretación basada en principios y con una interpretación que, y por eso lo señalaba, teleológica, en donde en un texto que escribí, el corrector de estilo me cambió teológica por teleológica, y eso lo tengo aquí, me ha afectado tanto que mire, acabo de cometer el mismo error. Entonces, con una interpretación teleológica que al final se busca la solución del conflicto derivado de una conducta delictiva, ese tipo de trabas no caben. Recuerdo en un caso concreto, se trataba de un joven que había utilizado una licencia de conducción espúrea, y cuando se hizo la solicitud, yo en ese momento actuaba como defensor público, cuando se hizo la solicitud de aplicar la suspensión del procedimiento a prueba, y tardé en ello como 3 años para poder persuadir a la fiscalía, al juez, a los jueces, etcétera, la limitación era, pero la víctima, pero cómo se reparan las víctimas, etcétera, y se logró, insisto, con trabajo comunitario que se relacionara para el caso específico de Bogotá, con la Secretaría de Movilidad, etcétera, y al final se logró la aplicación del principio de oportunidad en un delito específico cuya víctima no es determinada. Es más, en una de las audiencias preliminares no se permitió su realización porque se señaló que se tenía que citar como abogado de la víctima a uno de los abogados de la Secretaría de Movilidad para el caso de Bogotá. Así se hizo, igual la Secretaría de Movilidad pues no tuvo nada que manifestar, y a partir de esa fecha, por allá en el año 2011, contrataron a un abogado para acudir a este tipo de audiencias. Claro, ya ahora se opondrá en unos casos y en otros no. En ese momento pues como que se sorprendían quienes intervenían, y bueno, por fortuna al final esto terminó con toda la aplicación que ya vimos, todo el trámite, y con la extinción de la acción penal. Bueno, entonces les decía que la afirmación cabe en todos los delitos, salvo las excepciones de los parágrafos del 324 y del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia. En los demás, sí, siempre y cuando se cumplan los presupuestos. Y esa afirmación, ¿por qué la hago? Si la interpretación mayoritaria, incluso de académicos, de doctrinantes, es que solo se reduce a los delitos cuya pena máxima no supere los 5 años.
¿De dónde tomaron ellos esa, y excúsenme, equivocada interpretación? De un punto que no hemos tocado, y este es el momento para ello, que la suspensión del procedimiento a prueba siempre la relacionan con la mediación. Mediación como mecanismo de justicia restaurativa. Y eso es verdad, tienen estrecha relación. Y esto explica buena parte de por qué la figura no se ha aplicado como corresponde en un número importante. Porque como la mediación no ha sido debidamente reglamentada, pues no habiendo mediación, no hay suspensión del procedimiento a prueba, en un criterio, insisto, que equivocado. Advirtiendo que tengo clarísimo que suspensión de procedimiento a prueba y mediación va de la mano de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, por allá a partir de los artículos 525. Y también referencia por allá en el 325. Entonces, ¿por qué menciono la mediación? ¿Y por qué menciono la interpretación que hacen algunos colegas frente al punto? Porque para la mediación, para efectos del ejercicio de la acción penal, como lo señala 525 tal vez, para que, lograda la mediación, se pueda disponer de la acción penal, sí se requiere que la pena máxima no supere los 5 años. Ustedes dirán, pero usted señala que están relacionados. Sí, pero no de modo inescindible. No en todos los casos suspensión y mediación van de la mano. Tanto es así que sin una reglamentación de la mediación se han utilizado, se ha aplicado más bien la figura de la suspensión. Por tanto, la interpretación errada está basado en tomar la mediación como inescindible de la figura de la suspensión. De ahí parte el error. Pero yo no me voy a quedar simplemente con decirles esto, sino que les voy a dar argumentos adicionales de por qué afirmo que aplica para todos los delitos. Y el primer argumento, la suspensión no solo se materializa a través de la mediación, lo acabo de señalar, porque también se podría llevar a cabo la mediación a través de lo que yo he denominado un convenio extrajudicial, y lo llamo así porque cuando se habla de acuerdo, muchos colegas piensan en los preacuerdos y se genera confusión. En cambio, el convenio extrajudicial puede desarrollarse y miren que sería más o menos como el ejercicio que yo les planteaba hace un rato. Esa reunión entre fiscal, defensa, víctima, para lograr determinar o llegar a un acuerdo específico frente a el plan de reparación y determinar condiciones, bueno, lo que ya hemos visto. Claro, si estamos, por ejemplo, en Panamá se denomina convenio, a las estipulaciones probatorias se las denominan convenios o convenciones, bueno, pero para el caso colombiano utilicé a propósito este concepto de convenio para no se piense únicamente en la conciliación, no se piense únicamente en la mediación, y para que, insisto, si se escucha el concepto de acuerdo, no se piense en esa salida alterna que pues tiene otras implicaciones. O dos, a través de esa solicitud directa que hace el ofensor y que ha estado respaldada por la fiscalía, porque por supuesto, si se hace el trámite, esto que aparece allí en la diapositiva no es otra cosa que, recuerden el principio, el indiciado o procesado o el ofensor elevan la solicitud y el fiscal la aprueba o aprueba su aplicación de la modalidad previa consulta a la víctima. Entonces, para lograr la suspensión del procedimiento a prueba no es necesaria la mediación. Y es más, les hago una demostración muy simple. Miren que hasta ahora hablo de la mediación y hemos hecho un recorrido ya bastante amplio de la figura de la suspensión. Segundo punto, y aquí quiero de manera literal para que se advierta que incluso hay normas que generan la
interpretación que yo acabo de señalar, de manera literal voy a leer el parágrafo del artículo 325. Suspender, por supuesto que la acción penal, cuando para el cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime conveniente hacerlo antes de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio de la acción penal. Esta norma pues se dirige al fiscal. O sea que el fiscal, cuando estima conveniente que antes de la modalidad de renuncia se acuda a la suspensión. Y en la parte final, o en uno de los puntos siguientes, vamos a hacer énfasis en este punto. Y es que el propio código advierte que la suspensión puede ser un peldaño, el más importante de los peldaños, para llegar a la renuncia. Y no lo dice quien habla, sino el artículo 325. Y aquí viene enlazado el siguiente punto, que es una idea muy simple de mi parte, pero considero que los controles a la suspensión del procedimiento a prueba, como lo acabamos de verificar, de acuerdo a todo el trámite que les recordé, son mucho más rigurosos que en la renuncia. Entonces, ¿cuál es la razón para que sí podamos aplicar renuncia en la mayoría de delitos, salvo las excepciones que hemos citado? Solo aludido, ustedes pues pueden acudir allá a los parágrafos. Yo de hecho acá tengo una diapositiva sobre las excepciones, pero por razones de tiempo ya les cité y les recordé más bien parágrafos del 324 y el Código de Infancia y Adolescencia. Sí, para la modalidad de renuncia, que implica la extinción de la acción penal, se puede aplicar en la mayoría de delitos. ¿Por qué no en la suspensión? Si la suspensión es mucho más exigente. ¿Cuánto hemos hablado de los requisitos de ella? Creo que bastaría esa reflexión para uno entender la afirmación que hago. Sin embargo, hago mucha énfasis en el punto porque, como les digo, no solo se lo he escuchado a los operadores jurídicos, sino que lo he leído de académicos relevantes y se lo he escuchado en conferencias a académicos relevantes. Siguiente punto. La Corte Constitucional, en la sentencia, se me escapa el número, 979 de 2005, por supuesto, que fue la primera que tocó el tema de justicia restaurativa en Colombia con el Código de Procedimiento Penal de la Ley 906. La Corte Constitucional, al determinar que, con fundamento en la discrecionalidad reglada del principio de oportunidad, que emana de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación puede escoger la modalidad por utilizar. La Fiscalía, para el caso colombiano, el principio de oportunidad no es discrecional, hay una discrecionalidad, pero reglada. No hay una absoluta discrecionalidad. Y miren qué tan reglada es. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la modalidad, de una modalidad del principio de oportunidad? Entonces, es reglada, pero la propia Corte advierte que la Fiscalía podrá escoger la modalidad. Y relacionen esto con el punto anterior. Si yo soy fiscal y en un delito de mayor impacto social decido aplicar el principio de oportunidad, ¿por qué de modo directo la renuncia? ¿Por qué no acudo a la suspensión? Que la suspensión me va a tratar de garantizar la restauración, reparación, rehabilitación, si hablamos de los tratamientos psicológicos, etcétera. Ese pues, es otro discurso bastante amplio sobre justicia restaurativa, pero que yo sé que ustedes conocen, que la reparación no se circunscribe a dinero, sino a rehabilitación, garantía de no repetición, etcétera. Bueno, no alcanzamos a hacer referencia a ello, pero para recordar lo que es muy importante. Y por último, la resolución que hice mención hace un momento, la 4155 de diciembre de 2016, señaló como preferente el uso de los numerales cuarto, quinto y séptimo para la suspensión del procedimiento a prueba.
Y aquí quiero hacer otra afirmación. Muchos colegas, cuando leen esa resolución y específicamente ese artículo 10º de la resolución, consideran que solo las causales 4, 5 y 7 son susceptibles de la modalidad de suspensión. Yo no estoy de acuerdo. No solo por lo que hemos venido conversando y sobre todo en esta última parte frente a los delitos, sino porque si uno revisa la resolución dice preferentes, no exclusivas. Se preferirán la causal cuarta, quinta y séptima, no son las únicas. Es más, voy a hacer una crítica a la resolución. Yo no comparto que se incluya la causal quinta como preferente de la suspensión, entre otras razones porque en buena parte de las veces, recuerden cuál es la causal quinta, la que se ha denominado como el testigo de la corona. Y ustedes pueden allá revisar pues, el artículo quinto, recordarlo, el numeral quinto del artículo 324, yo lo resumo con el testigo de la corona, como se conoce doctrinalmente, sencillo, el procesado que va a juicio oral dentro de un caso, está siendo investigado o juzgado dentro de un caso específico y luego va a participar en otro proceso o dentro del mismo señalando a un tercero, generalmente, por ejemplo, al jefe de la organización criminal a la cual pertenece, quien va a servir ahí de, comillas, testigo de la corona. Yo no estoy de acuerdo con que se haya incluido como preferente en el numeral quinto, porque ya es, digamos que por experiencia, incluso por una reflexión simple, ya está poniendo en riesgo la vida del testigo y su integridad personal o la de sus familias, que difícilmente le pueden exigir el resto de presupuestos, el plan de reparación, etc. Claro que allí hay una condición. La condición es que vaya ante el juez de conocimiento y en el juicio oral señale a los coacusados o al acusado en ese proceso particular. Pero, si el procesado no cuenta con recursos, si el procesado no tiene cómo cumplir determinadas condiciones porque debe más bien velar por la protección de su vida y aunque la Fiscalía General de la Nación se lo debe garantizar, sabemos muy bien que por problemas presupuestales esto no ocurre en todos los casos, ¿cómo exigirle otras condiciones? Entonces, ojo, no estoy diciendo que no aplique el numeral quinto, sería el ideal, porque ya saben ustedes la defensa vehemente que estoy haciendo a la suspensión del procedimiento a prueba que va de la mano de la justicia restaurativa. No es que yo afirme que no se deba o que no se pueda, que no se pueda. Lo que señalo es que al ponerla como preferente va a hacer que en esos casos sea aún más difícil la aplicación del principio de oportunidad, que en ese caso sería modalidad de renuncia, perdón, de interrupción. Mi propuesta, y lo hago en un artículo de revista, es muy pequeño y la verdad sé que quien la lea va a decir, pero faltó desarrollo. La respuesta es que me dijeron que tenía que en 7 páginas hablar de una figura de la que nadie habla, que es la interrupción como modalidad del principio de oportunidad. Y allí me pidieron 7 y quedaron como 11 páginas, pero no me permitieron una más, pues apenas hacemos unas sencillas reflexiones. Mi reflexión es que el numeral quinto es propio de la modalidad de interrupción. No que no se pueda la suspensión, pero por la naturaleza de esta causal es propio de ese numeral quinto. Bueno, entonces, de una vez allí termino con la reflexión frente a que aplica en todos los delitos salvo las excepciones y ya queda explicada las razones por las cuales también afirmo que la suspensión del principio de oportunidad se puede aplicar en la mayoría de causales del artículo 324. ¿Con base en qué? Lo acabo de señalar. Son preferentes esas 3 ¿y cuál sería entonces la respuesta? ¿Para cuáles causales es aplicable? La respuesta sería
dependiendo de la naturaleza de cada causal y sobre todo del caso particular. Y miren, ustedes podrían pensar, no, pero esa respuesta pues no dice nada. No, enlácenlo con todo lo que ya he dicho. Alguien podría pensar que una determinada causal no es aplicable porque se trata de bienes colectivos y entonces no hay una víctima determinada, qué sé yo. Ya hemos señalado que a través de trabajo comunitario, ofrecimiento de excusas, etcétera, se podría aplicar. Entonces, habrá que revisarse cada una de las causales para establecer, de acuerdo a su naturaleza, si es o no aplicable la suspensión. Y dos, analizar el caso específico. Como a mí no me gusta, ya ven ustedes que yo soy, y ofrezco excusas por eso, yo soy exageradamente repetitivo y me gusta dejar todo como exageradamente claro. Ofrezco excusas porque parezco profesor de escuela, pero es que los temas que me interesan, que me apasionan, me gusta no dejar nada por allí suelto. Entonces, como no me gusta eso, les voy a dar un ejemplo concreto. Causal, si mi memoria no falla, la 2, que se refiere a la extradición. Si la persona se encuentra, si el procesado en Colombia se encuentra en otro país por varios años, ¿cómo exigirle la aplicación de la suspensión? Es más, ¿cómo va a garantizar que cumpla? Alguien dirá, bueno, tiene bastantes recursos económicos y podría realizar algunas transferencias, solicitarle a alguno de sus trabajadores, qué sé yo, bueno, a algún familiar que gire los recursos necesarios. Sí, por supuesto. Pero la dificultad no sería específicamente en el plan de reparación. La dificultad serían en las condiciones. Y entonces, esa causal segunda, y aquí yo diría que es preferente para la interrupción. Se interrumpe la acción penal para que mientras la persona esté allí en el otro país, ha sido sujeto de extradición, pero terminado, haya resuelta su situación jurídica en ese otro país y regresando a Colombia, cesa la interrupción y se reactiva el proceso penal. Ahora bien, se podría ahora sí utilizar la suspensión, pero ya con otro tipo de condiciones, porque pues ya la persona se encuentra en Colombia. Entonces, se revisa cada una de las causales y por supuesto el caso concreto para determinar cuáles son susceptibles de aplicación de esta modalidad o variante, en mi criterio la mayoría. Debo reconocer, no soy ni siquiera amigo de él, pero debo reconocer que mi reflexión sobre que en todos los delitos y todas las causales partió de un texto que leí en el año 2006 por parte del profesor Juan Carlos Flores, quien fue decano de la Facultad del Rosario, y él allí hace las afirmaciones, estas dos, todos los delitos, todas las causales, y una reflexión. A lo largo desde 2006, cuando revisé ese texto hasta hoy, y revisando el texto del de 2013, pues me quedo con esa idea, la tomé de él y la desarrollé a lo largo de estos años con varias de las reflexiones que les he compartido. Con base ya en interpretación normativa, una interpretación sistemática y con base en la revisión de las resoluciones y de las pocas sentencias que hay, sobre todo de la Corte Constitucional, porque pues en el caso de la Corte Suprema de Justicia difícilmente se pronuncia sobre el principio de oportunidad y cuando lo ha hecho, lo hace es para llamar la atención de la Fiscalía para que aplique el principio de oportunidad, hablar de sus bondades, pero pues no para un desarrollo de cada una de las dificultades propias del principio de oportunidad, pues porque entendemos que a casación no va a llegar un caso en donde se ha aplicado el principio de oportunidad. Es más, pudo haber fracasado el principio de oportunidad, pero la Corte no podría tomar y hacer reflexiones sobre el particular porque esto está prohibido. Cuando se utilizan las salidas alternas, en ningún caso podrían ser utilizadas, por ejemplo, en contra del procesado. Entonces, tendría que ser como una nota al margen, así como lo ha hecho en algunas. Se me escapa en este momento el número y sé que todos conocen esa sentencia por allá del año
2011 con ponencia de un magistrado que pues hoy no tiene muy buena fama, pero que es una sentencia muy importante porque, para que la recuerden, se trató de la inaplicación de la ley 890, del artículo 14 de la ley 890 en el aumento de penas cuando la persona aceptaba cargos o, bueno, específicamente hay otro desarrollo, pero específicamente cuando aceptaba cargos y que por las prohibiciones legales no le concedían rebaja por esa aceptación o allanamiento a cargos. Entonces la Corte, a través de una sentencia del año 2011, que estoy seguro que ahora cualquier colega me la recuerda, con ponencia del hoy poco afamado ex magistrado Leonidas Bustos, señaló que llamó la atención allí cuando hizo alusión al tema, cuando estaba desarrollando pues, el tema central, por allá de lado, hizo en un obiter dicta, por supuesto, una reflexión frente al principio de oportunidad, pero específicamente llamando la atención para su aplicación, no para resolver los problemas jurídicos que se van presentando con esta institución o figura procesal, figura de política criminal. Entonces, esas reflexiones, insisto, y acá yo siempre soy muy respetuoso de las referencias, no me gusta, como lamentablemente es una práctica común, hacer las reflexiones y decir que todas derivan de quien habla, sino hice el reconocimiento específico del doctrinante de quien tomé la idea y que después desarrollé, más las resoluciones, sentencias. Y, por supuesto, no para este tema específico que estoy tocando, pero sí como para soportar teóricamente el principio de oportunidad, un texto, tal vez el mejor texto que se haya escrito sobre principio de oportunidad por parte del director del área de Derecho Penal de la Universidad Javeriana. No sé qué me pasa siempre, pero olvido, el doctor Mestre, quien, pese a que por allí en el texto de interrupción le hice una crítica, pero la crítica ni más faltaba, es para atacar a la persona, sino solo frente a algo en lo que no estoy de acuerdo, frente a la modalidad de interrupción, pero por lo demás reconozco que es el mejor texto sobre principio de oportunidad. Y un punto que hace falta tocar y que se relaciona con lo que acabo de señalar de las causales. ¿Por qué hice énfasis en que varias de las causales se podían aplicar? No solo porque se relacionan de manera estrecha con los delitos y por eso hice las reflexiones que acabamos de determinar, sino porque varios de los operadores jurídicos, varios de los doctrinantes y conferenciantes afirman que la suspensión del procedimiento a prueba solo es susceptible de aplicación en su causal 7. ¿Y por qué lo han hecho? Porque la causal 7 es la única que de manera expresa habla de la suspensión. Pero con ese mismo criterio podríamos decir que en las demás, entonces no cabe, que la interrupción no cabe en ninguna, porque no hay una no recuerdo en este momento si lo hay, estoy casi convencido que no, pero uno se puede equivocar cuando confía ciegamente en la memoria. Si la hay, que me la hagan saber acá por el chat, por favor, pero si fuese así, entonces cada causal, el legislador habría dicho, causal 1, es susceptible de renuncia e interrupción. Causal 3, suspensión e interrupción. Y no lo hizo, y no lo podía hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque como lo señala la propia Corte Constitucional, y me devuelvo a esas palabras, fundamento en la discrecionalidad reglada del principio de oportunidad emanado de la Constitución, la Fiscalía puede escoger la modalidad por utilizar. Si el legislador las hubiese fijado, ya ni siquiera hablaríamos de una discrecionalidad, ni siquiera arreglada, o sea, ya no habría ni discrecionalidad para la Fiscalía porque tendría como que matemáticamente aplicar determinadas causales. Entonces, no que la causal 7 se exprese frente a la suspensión, que de modo expreso incluya la suspensión, no implica que sea la única causal. Y otro argumento adicional y simple, la resolución
de la Fiscalía 4155, miren que tocó las 7, pero dijo que también eran preferentes, no únicas, las causales cuarta y quinta, y creo que ya hicimos la reflexión sobre la causal quinta, y bueno, no vamos a reiterar. Como los temas que acabo de tocar, la mayoría de delitos, salvo las excepciones, y 2, las causales, la mayoría, de acuerdo a su naturaleza y al caso concreto, como sé que este es realmente o son los problemas jurídicos de fondo, leeré los comentarios, los cuestionamientos, las críticas, el debate que se pueda generar. Entonces, estoy atento, ustedes me dirán, por favor, doctora Astrid, si hay alguna pregunta, no sé si no las veo o no existe. Mientras le doy la oportunidad a los colegas para que escriban, recuerden las prohibiciones, hay prohibiciones relacionadas con los delitos de lesa humanidad, por supuesto, y aquellas que corresponden a graves violaciones al VIH y a los derechos humanos. Aquí lo ven en el numeral primero de la diapositiva. Numeral segundo, acá también lo pueden recordar. Aparece en el artículo 36 de la resolución 4155 de 2016, en el caso de tráfico de estupefacientes o terrorismo, así como las conductas que se relacionen con estos delitos, quedan excluidos los jefes, determinadores, organizadores, promotores, etc. Insisto, esto lo encuentran en los parágrafos, pero qué bueno que les mostré esta presentación porque allí además les doy otro referente, la resolución 4155 en su artículo 36. Bueno, como observo que no hay preguntas, quiero terminar con unas cuantas reflexiones. Primero, las bondades de la suspensión. Solo me voy a referir a una, porque realmente esto haría que estuviésemos aquí como hasta las 4 de la tarde y se creía que en el confinamiento el trabajo era menor y no sé a ustedes, pero creo que a la mayoría nos pasa que ha sido mucho más difícil el trabajo desde las casas. Alguna bondad, y no lo voy a decir con mis palabras, sino que voy a acudir a la Corte Constitucional, porque como lo señalaba hace un momento, frente al principio de oportunidad en general, tenemos muy pocas sentencias de la Corte Constitucional, pero muchas más que de la Corte Suprema de Justicia, pues por razones claras sobre lo que implica el recurso extraordinario de casación y bueno. Entonces, la Corte Constitucional pues tiene sentencia frente al principio de oportunidad como la C-979 de 2005, como la C-387 de 2014 a la que me voy a referir, como la C-095 de 2007, por ejemplo. Son unas cuantas, el número, insisto en que es reducido. La solución de conflictos, bondades de la suspensión. La solución de conflictos por mecanismos de intervención de la propia voluntad de los protagonistas es un instrumento eficaz de esta resolución de conflictos, esta resolución de estos conflictos. Yo ya lo había aludido con mis palabras, pero quise traerles un referente como la Corte Constitucional. Un aspecto adicional que quiero tocar y con el cual podemos hacer un buen remate de esta videoconferencia es que ese sueño que he tenido desde el año 2006, que se materialice la suspensión del procedimiento a prueba en un programa de la ciudad de Bogotá, replicado en la ciudad de Medellín, lo he visto reflejado
y se imaginarán ustedes la alegría que esto me produjo porque fue hace algunos años. Me refiero específicamente a un programa distrital que se conoce como Programa Distrital de Justicia Restaurativa. En el caso de Bogotá, hace parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y ese programa distrital de justicia restaurativa se creó hace unos cuantos años para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Claro, allí es mucho más fácil por varias razones. La primera, porque recuerden ustedes que de conformidad con el artículo, si mi memoria no falla, el 176 de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, perdón, en ese artículo, el criterio de oportunidad es un principio rector. En otras palabras, en responsabilidad penal para adolescentes, el fiscal tendría la obligación de acudir primero al principio de oportunidad antes de al procedimiento ordinario. O sea, al procedimiento y al final culminar con una sanción. Como principio rector se debe acudir a él. En el caso de adultos no. El principio de oportunidad, y así debe ser, por supuesto, es excepcional. Digo, excepcional frente a la modalidad específica de renuncia, pero si fuese con este escalón de suspensión y renuncia, no me gustaría utilizar la palabra excepcional. Pero bueno, la utilizamos en la medida que es una figura, el principio de oportunidad, que solo podrá aplicar la Fiscalía General de la Nación y que debe seguir una serie de presupuestos que hemos ido examinando, no todos, porque pues la modalidad de interrupción tiene unos requisitos, la modalidad de renuncia más bien no tiene una serie de requisitos que hemos visto en la suspensión del procedimiento a prueba, pero por supuesto allí tendría que hacerse una amplia explicación sobre las causales del artículo 324 y pues por factores de tiempo no es posible realizarlas porque esto implicaría varias videoconferencias para tratar de entender cada una de las causales y sobre todo de cómo se están aplicando o no. Entonces, les decía que allá es mucho más fácil. Además, porque atendiendo pues la condición de adolescente, la edad con la que él cuenta, pues en un buen número de casos, no en todos, y en Colombia tenemos pues experiencias tan negativas como sicarios, comillas, de 13, 12, 11 años. Luego, no puedo afirmar que en todos los casos o que en la mayoría de los casos, pero sí es mucho más fácil en términos estadísticos, en cantidades, el manejo con adolescentes que el manejo con adultos en atención a pues, la personalidad que se está formando. Y bueno, aquí pues los psicólogos del desarrollo serían los expertos en esta explicación. ¿Qué ha sucedido? Que la alcaldía de Bogotá, y como les digo, luego se ha replicado en Medellín y también con éxito, como lo vamos a ver, y que ojalá se replicara a Latinoamérica. ¿Qué programa crearon? El comité, el equipo interdisciplinario que yo he pregonado desde el año 2006. Y entonces, la alcaldía, de cuenta de ella, o las alcaldías, Bogotá y Medellín, lo que pasa es que no me atrevo, y les ofrezco excusas, colegas de Medellín, pues a abordar el programa de manera detallada porque no conozco, no lo conozco de esa manera, mientras que el de Bogotá, pues por vivir acá he tenido la oportunidad y me han invitado a participar en múltiples eventos y uno de los eventos que mencionaba hace como 2 meses precisamente fue allí. Entonces por eso me referiré más al trámite, al desarrollo de Bogotá, pero insisto,
ha sido exitoso en las dos ciudades. Les decía que en el caso de la Alcaldía de Bogotá, creó un equipo interdisciplinario, creó un programa al que denomina Programa Distrital de Justicia Restaurativa, y ellos prestan los servicios de los que hace un momento decíamos, lamentablemente no contamos con, los procesados no cuentan con los recursos, la fiscalía no cuenta con los recursos para psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Pues a través de este programa distrital de justicia restaurativa, en el caso de RPA, de responsabilidad penal para adolescentes, tienen ese equipo interdisciplinario. Y con ese equipo interdisciplinario se realizan las reuniones a las que yo hice alusión, las que yo proponía, y no se quedan allí, no se quedan como logramos el acuerdo restaurativo y ahora esperemos a que resulte. No, van a, o están haciéndolo, a que un psicólogo clínico realice el tratamiento que requiera el procesado, el adolescente en el caso de requerirlo, por supuesto, y un psicólogo clínico el tratamiento que requiera la víctima. Por ejemplo, frente a un estrés postraumático, en general, pues las secuelas propias de la comisión de una conducta delictiva. Es más, gracias a estos programas distritales, se logró que la Corte Constitucional se pronunciara frente a un caso concreto. Qué vergüenza con ustedes. Yo recuerdo la mayoría de decisiones que toco en las videoconferencias. Se me olvidó el número. Me pasa algo y es que recuerdo más las sentencias de hace varios años y no las recientes que acaba uno de leer. Pero si alguien la tiene, la comparte. Si no, yo se las envío al final de la videoconferencia. Y fue una tutela que la explico de la siguiente manera. En un caso en donde el adolescente mayor de 14 años, por eso hace parte de responsabilidad penal para adolescentes, mayor de 14, por supuesto menor de 18, sostuvo relaciones con una joven que tenía 13 años. Entonces, la diferencia de edad era mínima, podían ser 1 o 2 años. Sostuvieron relaciones y ustedes saben que de conformidad al tipo penal que hace referencia a que sostener actos o accesos carnales abusivos en menor de 14 años, por supuesto que estamos hablando de abusivos en menor, no estamos hablando en donde haya operado violencia, en donde se haya empleado la violencia, no, hubo consentimiento, solo que el legislador colombiano considera que ese consentimiento está viciado o no es válido porque no se tiene el desarrollo, bueno, el discurso que todos ustedes conocen muy bien, que, pues, que además resulta cierto, pero que en este caso, en atención a la diferencia corta de edad y a que, pues, atendiendo, digamos que, análisis realizados por psicólogos, se consideraba que no había un daño a al bien jurídico tutelado que se protege. Recuerden, bueno, en este caso, libertad viciada, comillas, libertad, integridad y sobre todo formación sexuales. La Corte avaló la aplicación del principio de oportunidad. ¿Cómo? A través de la modalidad de suspensión, es decir, que hubiese un proceso restaurativo para la víctima y para el, comillas, ofensor, y con la intervención incluso de las familias. Entonces allí la Corte, porque todos ustedes estarán pensando en la prohibición que yo he citado además varias veces hoy del artículo 199 del Código de Procedimiento Penal, perdón, del Código de Infancia y la Adolescencia, la Corte Constitucional en esa sala de tutela lo avaló. Y estoy absolutamente de acuerdo porque creo que sobra hacer referencias al populismo punitivo, que cuando de manera general se imponen prohibiciones,
pues no se pueden considerar situaciones tan particulares como la que acabo de mencionar. 14, 13 años, consentidas, incluso las familias de las víctimas, la familia de la víctima estuvo de acuerdo con. Se me escapa en este momento si incluso convivían, no recuerdo con lujo de detalles el caso, pero sí los aspectos más relevantes que les acabo de citar, y como señalo, al final la Corte lo avaló, gracias a esta clase de programas de justicia restaurativa. Entonces, ¿qué les puedo señalar del programa? Que por razones presupuestales el número de casos es menor, pero, y con eso quiero rematar, para concientizarlos o concienciarlos sobre la relevancia de la suspensión del procedimiento a prueba. Así sean un número menor de casos, en Bogotá la reincidencia de esos adolescentes que han entrado a ese programa solo ha sido del 4%, 4 sobre 100% o 100%. Y en el caso de Medellín, solo el 6%. Conclusión, es exitosa, bastante exitosa. No estoy hablando de 4 sobre 10 o de 6 sobre 10, estoy hablando de 4 sobre 100. Y reitero, si en verdad la estadística es reducida por la complejidad, porque miren todo lo que implica esta figura, esta modalidad, por la modalidad, por la falta de recursos económicos, porque el ofensor no está interesado, porque la víctima no está interesada, porque el fiscal no conoce o no quiere aplicar, porque es engorroso el trámite, lo entiendo, lo acepto, aunque la resolución 4155 les facilitó el trámite, porque el juez no lo avala por razones que se relacionan más con una mentalidad de justicia restaurativa, y ofrezco excusas a los jueces y fiscales que aquí se encuentren presentes, no es personal, lo estoy diciendo en algunos casos que conozco, pero como la crítica es para todos, porque algunos ministerios públicos, caso colombiano particular, extraño, colegas de Perú y de México, algunos ministerios públicos también con una mentalidad de justicia restaurativa, perdón, retributiva se oponen. Y también para los abogados de las víctimas y los abogados de la defensa, miren que no deje por fuera a nadie, los abogados de las víctimas se oponen por razones hasta de honorarios, insisto, excúsenme, no estoy diciendo que todos los casos, ni me estoy refiriendo de modo particular a, estoy señalando las situaciones que se presentan, porque como se han dado cuenta, le he hecho seguimiento a esta figura desde el año 2006. Y en el caso de los defensores, públicos o privados, porque este trámite es engorroso, porque este trámite implica, miren, llevamos 2 horas hablando de la suspensión y solo dando unas cuantas ideas, haciendo unas cuantas reflexiones. El trámite es muy engorroso, entonces prefieren acudir a otras figuras, preacuerdos, aceptaciones de cargos o incluso ir al juicio oral, por razones también que pues, no son del caso tocar, pero como se dan cuenta, he criticado a todos los actores del proceso penal, partes intervinientes, que han imposibilitado la aplicación en un buen número de procesos de la suspensión del procedimiento a prueba. Pero que ya no en la teoría, como lo hicimos desde 2006 hasta hace como 2, 3 años, no sé exactamente la fecha del surgimiento de este programa en Bogotá y un tiempo después en Medellín, es o puede resultar exitoso. Alguien podría pensar, y yo ya lo mencioné hace unos momentos, alguien podría pensar es que en el caso de adolescentes es mucho más, es más probable que sea exitoso. Sí, por supuesto, en atención al desarrollo de la personalidad, etcétera, pero, así no sea el 4 o 6%. Así sea de los procesos que han culminado con sentencias
de todos esos procesos que han culminado con sentencias, bien sea condenatorias o absolutorias, pero que si hubiese logrado un acuerdo restaurativo, y más que un acuerdo, que si hubiese solucionado el conflicto derivado de la conducta delictiva, así sea en contados casos, contados con las manos, con los dedos de las manos, ya sería un gran logro. Podrían estar pensando, pero ¿cómo así que en una sentencia absolutoria? Pues allí no habría problema. Claro, también, porque la víctima pudo haber resultado, pudo no, con seguridad está insatisfecha. Claro, quien es defensor público privado reflexionará como, pero si es inocente. No, no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando en donde existen fundamentos probatorios para una eventual condena y que por razones distintas, por razones como mal manejo de la fiscalía, excelente manejo de la defensa, la fiscalía no contó con los testigos que requería, bueno, todas las situaciones tan particulares que se presentan en un juicio oral. En lugar de haberse desgastado la Fiscalía General de la Nación con todo ese proceso penal, que al final terminó con sentencias absolutorias, de acuerdo a una estadística que leí hace muy pocos días de, uy, se me escapa el nombre de este instituto, uy, se me escapa el nombre, pero en Twitter se compartió bastante. La estadística refleja que el 60% de las sentencias han sido absolutorias. 60%. Entonces, voy a tomar esos casos. El 60% de las sentencias absolutorias, en aquellos eventos en donde, por supuesto, el procesado no tuviese ningún grado de responsabilidad, no habría que hablar de una justicia restaurativa. Estamos hablando en donde eventualmente pudo haber asumido la responsabilidad no penal, sino la responsabilidad a la que hacemos referencia frente a la justicia restaurativa y haber reparado a la víctima. Al final, en esa sentencia absolutoria no habría un ganador y perdedores, sino que gracias a esta modalidad habría satisfacción, una mayor satisfacción para la mayoría de quienes allí participan en el proceso penal. Y ni qué decir en las sentencias condenatorias. Una persona privada de la libertad, o por lo menos con un antecedente penal, una persona que ese condenado que en la mayoría de los casos no tiene recursos económicos y por tanto la víctima no va a ser reparada, si se hubiese empleado el mecanismo que hemos hablado todas estas 2 horas, no habría una sentencia condenatoria, un antecedente penal y la víctima habría recibido de algún modo la reparación. Por eso, así la estadística no fuese tan bondadosa como en la que les acabo de señalar, del 4% y del 6%, vamos a cambiarla. 96 y 94 frente a las sentencias que ya se emitieron, por mi parte me habría declarado satisfecho. La Corporación Excelencia de la Justicia era la que hacía referencia sobre la estadística de 60 absolutorias y 40% condenatorias. Esta estadística fría es un llamado de atención para el uso de la justicia restaurativa. Y con esto, colegas, por supuesto, estando aquí muy presto para las preguntas, doy por terminada no una conferencia, yo no soy un conferencista, yo solo charlo y hago unas cuantas reflexiones, por eso me excusan mi lenguaje coloquial, simple, repetitivo, pero lo único que busco es concientizar o concienciar sobre las bondades, ni siquiera voy a decir de la suspensión del procedimiento a prueba, de la justicia restaurativa, que sobre ella habría todo por decir, pero pues eso será objeto en algún momento de otra disertación por algún experto. En estos días pues hemos visto múltiples conferencias.
Doctora Astrid, si no hay preguntas, de nuevo agradecerle infinitamente por esta invitación. No sabe usted todo lo que tuve que hacer para estar aquí. He dormido como media hora, pero a partir de ahora solo dormiré media hora para dictar una charla porque me sentí muy a gusto. Entonces parece que el sueño a mí me hace que la disertación no sea tan tranquila de mi parte y de verdad que me sentí muy bien. Y pues le decía lo de la media hora porque con el teletrabajo nos tienen haciendo más actividades que si estuviésemos en las calles. Entonces, de nuevo, infinitas gracias para la firma de la doctora Hilda Astrid, para KM, y a todos ustedes por la paciencia, por la atención y por haberme escuchado pues por casi 2 horas. Y no olviden mi parte inicial: solidaridad, compañeros, colegas, con las personas que no están en nuestras privilegiadas condiciones. Un abrazo. Bueno, yo te quiero dar muchas gracias porque en realidad este es un tema que se ha manejado con mucha complejidad y creo que la solvencia del conocimiento y la experiencia con la que tú la has manejado de verdad que nos ha dejado muchas claridades. De verdad que muy, muy linda tu conferencia, me gustó mucho. Gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo y hazme el favor y descansa un ratico para que no nos sintamos tan culpables. Mandamos un abrazo y bueno, yo quedo súper atenta a que tú me envíes el material o a Vicky para podérselo compartir a todas las personas que se inscribieron en esta barra. Ya mismo lo voy a compartir, con eso de pronto alcanzan a enviárselo a las personas que se encuentran acá. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y gracias. Y un abrazo para todos y un bueno, abrazo. feliz día. Gracias, chao.